Lección 1. Hábitos alimenticios saludables. Estoy intentando reducir el consumo de bocadillos azucarados e incorporar más frutas y verduras en mis comidas. Es una gran idea. Los productos frescos están repletos de nutrientes. Estoy de acuerdo. Es increíble lo bien que me siento cuando como de forma más saludable. ¿Qué tipos de frutas y verduras te gustan más? Me encantan las bayas. Son dulces y saciantes sin azúcar añadido. Las bayas son deliciosas. ¿Qué pasa con las verduras? Hace poco me enamoré de las coles de Bruselas asadas. ¿Coles de Bruselas asadas? ¿Pueden ser sorprendentemente sabrosas? Sí, un poco de aceite de oliva y condimentos los hacen perfectos. Tendré que intentarlo. ¿Tienes alguna otra receta saludable? Me gusta hacer batidos con espinacas y plátanos. Los batidos son una excelente manera de ingerir nutrientes adicionales. Exactamente. Puede agregar casi cualquier fruta o verdura a un batido. ¿Qué hay de los aperitivos? ¿Tienes alternativas más saludables? Me gusta picar zanahorias y hummus. Es tan refrescante. Eso suena delicioso. Me gustan las rodajas de manzana con mantequilla de almendras. Es una combinación fantástica. Sacia los antojos de dulces. Me siento con más energía cuando como refrigerios saludables. Yo también. Se trata de tomar mejores decisiones. ¿Preparamos una colorida ensalada para el almuerzo? Sí, una ensalada rellena de varias verduras suena perfecta. Brindemos por opciones más saludables y comidas deliciosas. Absolutamente. Hagamos que comer bien sea agradable. Lección 2. Lanzar un negocio electrónico. Hace poco leí sobre cómo la empresa creó algo llamado empresa de comercio electrónico que funcionaba en Internet. Eso suena intrigante. ¿Qué implica eso exactamente? Básicamente, integra varias plataformas en línea para agilizar las operaciones comerciales. Ya veo. Debe facilitar mucho la gestión de múltiples aspectos. Exactamente. Permite una mejor comunicación y eficiencia. Sin embargo, ¿cómo beneficia a los clientes? Los clientes disfrutan de una experiencia perfecta cuando interactúan con la empresa en línea. Eso es importante. La comodidad es clave en el mercado actual. Absolutamente. La firma también se enfoca en servicios personalizados. Los servicios personalizados realmente pueden mejorar la satisfacción del cliente. Sí, adaptar las experiencias hace que los clientes se sientan valorados. ¿Qué desafíos cree que enfrentaron al configurar esto? Me imagino que los desafíos técnicos fueron importantes, especialmente con la integración. Eso tiene sentido. La tecnología puede ser bastante compleja. Es probable que también hayan tenido que capacitar al personal en los nuevos sistemas. La formación es esencial para garantizar que todos estén en sintonía. ¿Crees que este modelo será más común en el futuro? Creo que sí. A medida que crezcan las compras en línea, las empresas se adaptarán.
Será interesante ver cómo evoluciona el comercio electrónico. Estoy de acuerdo. Esto podría moldear el futuro del comercio de manera significativa. Por las soluciones innovadoras y por el futuro del comercio electrónico. Lección 3. Cuentos de viajes. Tengo curiosidad. ¿Qué ciudades has visitado? He estado en Nueva York, Chicago y Londres. Son ciudades fantásticas. ¿Qué es lo que más te gustó de Nueva York? La energía es increíble. Siempre pasa algo. Estoy de acuerdo. ¿Visitaste Times Square? Sí. Deslumbraba con todas las luces y la gente. ¿Qué hay de Chicago? ¿Qué te llamó la atención allí? La arquitectura es impresionante. Me encantaron los rascacielos altos. Chicago es conocida por su hermoso horizonte. ¿Hiciste algún recorrido arquitectónico? Sí. Me uní a un recorrido en barco por el río. Fue increíble. Eso suena delicioso. He oído que la vista desde el barco es espectacular. Realmente lo es. Y la guía compartió historias fascinantes sobre los edificios. Tengo que visitar Chicago algún día. Ahora, háblame de Londres. Londres es rica en historia. Disfruté visitando los museos. ¿Conseguiste ver el Museo Británico? Sí. Era impresionante, con artefactos de todo el mundo. Debe haber sido una experiencia memorable. Realmente lo fue. Cada ciudad tiene su encanto único. Me encantaría saber más sobre tus viajes durante la cena algún día. Eso parece un plan. Tengo muchas historias que compartir. Brindemos por futuras aventuras y más historias de viajes. Lección 4. Explorando lagos y conexiones. ¿Sabías que Mason of Lake Sinclair es fascinante? He oído hablar de ello. El lago Sinclair está conectado con el lago Saint Clair. Sí, y el lago St. Clair se conecta entonces con el lago Erie, por el río Detroit. Eso es interesante. Crea un hermoso sistema de vías fluviales. Exactamente. Ofrece excelentes oportunidades de navegación y pesca. Me imagino lo animado que debe ser durante el verano. Absolutamente. La gente acude en masa para disfrutar del agua y la naturaleza. ¿Has estado alguna vez en el lago Erie? Lo he hecho. Las puestas de sol sobre el lago Erie son impresionantes. Me encantaría ver eso. ¿Qué actividades hacías allí? Fui en kayak, e incluso probé algunos mariscos locales. Suena como un día perfecto. Los mariscos frescos junto al lago son deliciosos. Sí, recomiendo probar la percha. Es bastante popular. Lo tendré en cuenta para mi visita. Deberías. Toda la zona es ideal para actividades al aire libre. También disfruto del senderismo. ¿Hay senderos alrededor de estos lagos? Sí,
Hay varios senderos que ofrecen impresionantes vistas del agua. Me encantaría explorar esos senderos. La naturaleza siempre me refresca. Lo hace. Estar cerca del agua tiene un efecto calmante. Brindemos por futuras aventuras explorando los lagos juntos. Absolutamente. Planifiquemos un viaje para experimentarlo todo. Lección 5. Crecimiento profesional. El taller me pareció increíblemente valioso para mi desarrollo profesional. Me alegra que lo veas así. Ofreció muchas ideas útiles. Exactamente. El orador dio consejos prácticos para mejorar nuestras habilidades. Aprecié especialmente la sección sobre comunicación efectiva. La comunicación es clave en cualquier lugar de trabajo. Puede marcar una gran diferencia. Estoy de acuerdo. Planeo implementar esas técnicas de inmediato. Es una gran idea. La consistencia es vital para la mejora. ¿Tiene algún objetivo específico que quiera alcanzar después del taller? Sí. Quiero centrarme en la creación de redes de manera más eficaz. La creación de redes puede abrir muchas puertas. Es esencial para el crecimiento profesional. Absolutamente. Seguiré practicando mi elevator pitch. Esa es una jugada inteligente. Una buena presentación puede dejar una impresión duradera. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún objetivo en mente? Quiero mejorar mis habilidades de liderazgo. Las habilidades de liderazgo son increíblemente valiosas. ¿Cómo planeas hacerlo? Buscaré oportunidades para liderar pequeños proyectos en el trabajo. Es un enfoque fantástico. La experiencia es la mejor maestra. Exactamente. Mantendré el impulso del taller. Brindemos por nuestro crecimiento y aprendizaje continuo. Lección 6. Colaboración creativa. Es una sugerencia excelente. Podemos obtener algunas ideas para nuestros próximos proyectos creativos. Estoy de acuerdo, la colaboración a menudo genera nuevas inspiraciones. ¿En qué tipo de proyecto estás pensando? Estaba pensando en una obra de arte con técnicas mixtas. Eso suena intrigante. ¿Qué materiales quieres usar? Me gustaría incorporar tela y papel. Añaden textura. Las texturas pueden hacer que una pieza cobre vida. ¿Has pensado en un tema? Sí, estoy pensando en explorar la naturaleza como tema. La naturaleza es una hermosa fuente de inspiración. Me encanta esa idea. ¿Qué hay de ti? ¿Qué proyecto tienes en mente? Estoy interesado en crear una serie de pinturas inspiradas en paisajes urbanos. Los paisajes urbanos son vibrantes. Podrías capturar tantos estados de ánimo diferentes. Exactamente. Quiero experimentar con colores y perspectivas. Eso suena emocionante. ¿Quieres combinar nuestras ideas? Absolutamente. Un paisaje urbano con técnicas mixtas puede ser fascinante.
Imagina mezclar texturas de tela con fondos pintados. Crearía una experiencia visual única. Hagamos una lluvia de ideas más profunda y esbocemos algunos conceptos juntos. Gran idea. Podemos reunir materiales y ver qué funciona mejor. Espero con ansias este viaje creativo. Yo también. Estamos aquí para inspirarnos unos a otros y crear algo increíble. Lección 7. Atención plena y relajación. Últimamente me he centrado en mi respiración y en aliviar la tensión. Eso suena maravilloso. ¿Qué técnicas utilizas? Practico ejercicios de respiración profunda para calmar mi mente. La respiración profunda es increíblemente efectiva. ¿Qué hay de ti? He estado practicando la atención plena. Me ayuda a estar presente. La atención plena es una gran herramienta. ¿Cómo lo incorporas a tu día? Por lo general dedico unos minutos por la mañana a la meditación. Esa es una forma inteligente de empezar el día. Debería intentarlo. Definitivamente deberías. Establece un tono positivo para el día que viene. A menudo me olvido de tomar descansos. La atención plena podría ayudarme a reducir la velocidad. Sí. Incluso unos pocos momentos de concentración pueden marcar la diferencia. Me aseguraré de practicar la atención plena con más regularidad. ¿Qué actividades te parecen más relajantes? Disfruto pasear por la naturaleza. Me ayuda a despejar la mente. Caminar en la naturaleza es una excelente manera de relajarse. Realmente lo es. Me siento más conectada con lo que me rodea. La naturaleza tiene un efecto calmante en la mente y el cuerpo. Absolutamente. Combinaré mis paseos con la atención plena. Suena como un plan perfecto. Brindemos por nuestros viajes de relajación. Lección 8. Cómo navegar por un festival ajetreado. Tendría que tener mucho cuidado de no pisar a nadie ni a nada aquí. Estoy completamente de acuerdo. Este lugar está bastante concurrido. Es como un laberinto con toda esta gente y cabinas. Sí. Debo vigilar mis pasos y navegar con prudencia. ¿Ya has visto algún puesto interesante? Vi un puesto que vendía joyas hechas a mano. Se veía precioso. Las joyas hechas a mano suenan encantadoras. Aprecio las piezas únicas. Yo también. Tendré que comprobarlo cuando haya más espacio. Buena idea. ¿Qué más esperas ver hoy? Me encantaría encontrar opciones de comida deliciosas. La comida es esencial en los festivales. ¿Qué te apetece? Tengo ganas de algo picante, quizás unos tacos callejeros. Los tacos son una opción fantástica. Siempre son los favoritos de los festivales. Exactamente. ¿Qué hay de ti? ¿Qué quieres probar? Estoy pensando en encontrar palomitas gourmet. Eso suena divertido. Hay tantos sabores para elegir. Estoy de acuerdo. Tendré que probar algunos antes de decidir.
Sigamos avanzando y exploremos más del festival. Sí, pero tengamos cuidado de no toparnos con nadie. Absolutamente. Estamos aquí para disfrutar del festival sin contratiempos. De hecho, aprovechemos al máximo esta vibrante experiencia. Lección 9. Previsión financiera. ¿Cuál es la previsión para el próximo trimestre? Se espera que las ganancias aumenten significativamente. Esa es una excelente noticia. ¿Qué factores contribuyen a este aumento? La mejora de las estrategias de ventas y una nueva campaña de marketing han resultado eficaces. Me alegra oír eso. ¿Ya hemos visto los resultados de la campaña? Sí, los informes iniciales muestran una respuesta positiva de nuestro público objetivo. Eso es prometedor. Creo que vamos por buen camino. Absolutamente. Debemos seguir vigilando estas tendencias de cerca. ¿Hay algún desafío potencial que debamos tener en cuenta? Debemos tener cuidado con las interrupciones en la cadena de suministro. Es un punto válido. Tenemos que asegurarnos de que nuestros niveles de inventario se mantengan estables. Exactamente. Un enfoque proactivo nos ayudará a evitar cualquier problema. ¿Con qué frecuencia debemos revisar nuestras proyecciones financieras? Sugiero revisiones mensuales para mantenerse informados sobre cualquier cambio. Eso suena razonable. La supervisión constante es la clave del éxito. Estoy de acuerdo. Nos ayuda a hacer los ajustes oportunos si es necesario. Por un exitoso próximo trimestre y por el aumento de las ganancias. Lección 10. Establecer metas de acondicionamiento físico. ¿Cuáles son tus objetivos de acondicionamiento físico para este año? Absolutamente. Quiero mejorar mi fuerza y resistencia en general. Eso suena fantástico. El entrenamiento de fuerza puede ser muy beneficioso. Sí, creo que me ayudará a sentirme con más energía durante el día. Estoy completamente de acuerdo. ¿En qué ejercicios específicos planeas concentrarte? Quiero incorporar el levantamiento de pesas a mi rutina. El levantamiento de pesas es una excelente manera de desarrollar músculo. ¿Has levantado pesas antes? Un poco, pero quiero aumentar mi confianza con pesas más pesadas. Esa es una meta inteligente. Puedo ayudarte con las técnicas si quieres. Te lo agradecería. Siempre es bueno tener un compañero de entrenamiento. ¿Qué hay de ti? ¿Algún objetivo específico de acondicionamiento físico que quieras alcanzar? Quiero correr una media maratón antes de fin de año. Es una meta ambiciosa. ¿Ya has empezado a entrenar? Sí. Empecé a ejecutar un programa el mes pasado. Eso es excelente. La constancia es clave a la hora de entrenar para una maratón. Absolutamente. Estoy aumentando gradualmente mi distancia cada semana. Lo harás genial. Recuerda escuchar a tu cuerpo mientras entrenas. Gracias. Me aseguraré de evitar lesiones. Estamos aquí para lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico juntos este año.
Lección 11. La evolución de las compras. La comodidad de las compras en línea es realmente notable. Eso es cierto. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Además, puede comprar desde la comodidad de su hogar. Exactamente, no hay necesidad de lidiar con tiendas abarrotadas o largas colas. Además, puede comparar precios fácilmente en diferentes sitios web. Sí. Hace que encontrar las mejores ofertas sea mucho más sencillo. También ha habido un aumento en las opciones de entrega. Me he dado cuenta de eso. La entrega el mismo día es bastante impresionante. Realmente lo es. Puedes pedir algo por la mañana y tenerlo por la noche. Esa comodidad cambia por completo la forma en que abordamos las compras. Me pregunto si las tiendas tradicionales se adaptarán a esta tendencia. Es posible que necesiten mejorar la experiencia de sus clientes para competir. Quizás podrían ofrecer servicios más personalizados. Gran idea. Las experiencias de compra personalizadas podrían atraer a más clientes. O podrían centrarse en crear eventos únicos en la tienda. Sí. Las experiencias atractivas pueden alejar a las personas de las compras en línea. Será interesante ver cómo evoluciona el panorama minorista. Absolutamente. El futuro de las compras está lleno de posibilidades. Estamos aquí para aceptar el cambio y disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Lección 12. Rutinas matutinas. Eso es entendible. ¿Estás listo para irte ahora? Sí, lo estoy. No olvidemos tomar un café en el camino. Absolutamente. Una buena taza de café puede marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. Me ayuda a despertarme y a concentrarme. ¿Cuál es tu tipo de café favorito? Me gusta un capuchino clásico. Está perfectamente equilibrado. Un capuchino es una gran elección. Prefiero un espresso fuerte. El espresso es atrevido. Sin duda, tiene un gran impacto. Sí, me gusta empezar el día con un poco de energía. ¿Tienes alguna cafetería favorita por aquí? Hay un lugar encantador al final de la calle. Su café es excelente. He oído cosas geniales sobre ese café. Te va a encantar. También tienen bollería deliciosa. Los pasteles son un complemento perfecto para el café. De hecho, podremos disfrutar de un capricho mientras charlamos sobre la reunión. Suena como un plan maravilloso. Estoy emocionada. Que tenga por delante un día productivo alimentado por un buen café. Lección 13. Comprensión de los programas gubernamentales. Los modelos producidos por estos programas gubernamentales son cruciales para los canadienses. Estoy completamente de acuerdo. Proporcionan el apoyo necesario en diversas áreas. Sí. Los programas de atención médica, educación y vivienda son esenciales. Realmente lo son. ¿Cómo crees que estos modelos ayudan a las personas?
Ofrecen un marco para tomar decisiones informadas sobre los recursos. Exactamente. Ayuda a los canadienses a entender sus derechos y beneficios. ¿Hay programas específicos que le parezcan particularmente impactantes? El modelo de asistencia sanitaria universal es bastante impresionante. Garantiza que todos tengan acceso a la atención médica. Esa es una ventaja significativa. La salud nunca debe ser un privilegio. También aprecio los programas de financiación de la educación. Ayudan a las familias necesitadas. Absolutamente. La educación es vital para el crecimiento personal y nacional. ¿Qué pasa con las iniciativas de vivienda? También desempeñan un papel crucial. Sí. Ofrecen opciones de vivienda asequibles para familias de bajos ingresos. Es maravilloso ver al gobierno abordar estos temas críticos. ¿Cree que hay áreas que necesitan mejoras? Creo que es necesaria una mayor conciencia sobre estos programas. Ese es un buen argumento. Es posible que muchas personas no sepan lo que está disponible. Quizás la divulgación comunitaria podría ayudar a cerrar esa brecha. Sí. Involucrar a los ciudadanos puede conducir a una mejor utilización de los recursos. Estamos aquí para entender y mejorar estos programas vitales. Absolutamente. Juntos, podemos abogar por un cambio positivo. Lección 14. Observaciones del trabajo duro. Vi a un hombre pequeño con gruesos callos en ambas manos trabajar 15 y 16 horas al día. Eso suena intenso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo trabajos manuales, construyendo un edificio nuevo. Eso requiere mucha fuerza y dedicación. Realmente lo hace. Admiré su ética de trabajo. Es inspirador ver a alguien tan comprometido con su trabajo. Absolutamente. Me hizo reflexionar sobre el valor del trabajo duro. Estoy de acuerdo. Muchas personas no se dan cuenta del esfuerzo que hay detrás de tales tareas. Exactamente. Esos callos cuentan una historia de dedicación y perseverancia. Me pregunto qué lo motiva a trabajar tantas horas. Quizás tenga metas que se esfuerza por alcanzar. Ese es un buen argumento. El trabajo duro a menudo conduce al éxito. Sin duda lo hace. Yo también me siento motivado para trabajar más duro. Yo también. Historias como esa nos recuerdan la importancia del esfuerzo. Sí, debemos apreciar el trabajo que implica todo. Absolutamente. Cada trabajo, por pequeño que sea, tiene su significado. Estamos aquí para honrar el trabajo duro y a las personas que lo hacen. Lección 15. Preferencias de compra. Suelo ir a los grandes almacenes. Tienen una gran variedad de productos. Eso es cierto. Puedes encontrar casi cualquier cosa en un solo lugar. Exactamente. Me encanta la comodidad de tener todo bajo un mismo techo. ¿Qué tipo de artículos sueles comprar allí? A menudo busco ropa y artículos esenciales para el hogar. Esas son excelentes opciones. Los grandes almacenes suelen tener buenas ventas.
Sí, agradezco encontrar buenas ofertas en artículos de calidad. ¿Prefieres comprar en la tienda o en línea? Disfruto de la experiencia de comprar en la tienda. Es más atractivo. Estoy de acuerdo. Es importante probarse la ropa antes de comprarla. Además, me gusta ver los artículos en persona antes de comprarlos. Es un enfoque inteligente. ¿Qué hay de ti? Suelo comprar en línea por conveniencia, especialmente para regalos. Las compras en línea son excelentes para comparar precios rápidamente. Cierto, pero echo de menos la experiencia táctil de comprar en la tienda. Definitivamente es diferente. Creo que ambos métodos tienen sus ventajas. Sí. Depende de la situación y de lo que estés buscando. ¿Has descubierto alguna tienda nueva recientemente? Visité una nueva boutique que se especializa en moda sostenible. Eso suena interesante. La moda sostenible se está haciendo muy popular. Lo es. Agradezco las marcas que priorizan las prácticas éticas. Estamos aquí para encontrar excelentes productos, ya sea en línea o en la tienda. Absolutamente. Sigamos explorando y descubriendo nuevos favoritos. Lección 16. Los conflictos religiosos en la historia. Me parece fascinante que muchos permanecieran católicos en Irlanda durante el siglo XVII. Sí, a pesar de las presiones, su fe era increíblemente resiliente. Oliver Cromwell intentó convertir a Irlanda en protestante expulsando a los católicos. Fue un movimiento bastante audaz. Debe haber causado un gran alboroto. Absolutamente. Sus acciones provocaron un sufrimiento y un conflicto generalizados. Solo puedo imaginar lo difícil que fue para la comunidad católica. Sí, muchos se enfrentaron a la persecución y tuvieron que huir de sus hogares. Es un claro recordatorio de cómo la religión puede impactar profundamente en las vidas de las personas. De hecho, la lucha por la libertad religiosa ha dado forma a muchas naciones. ¿Qué cree que motivó a Cromwell en sus esfuerzos? Creo que pretendía unificar Inglaterra bajo el protestantismo. Eso tiene sentido. Lo vio como un medio para fortalecer su poder. Sin embargo, sus métodos eran duros y a menudo brutales. Sí, la historia nos muestra a menudo las consecuencias del extremismo. Me pregunto cómo respondió la comunidad católica a tal opresión. Muchos se defendieron de diversas maneras, buscando preservar su fe. Su resistencia es encomiable. La fe puede ser una fuerza poderosa. Absolutamente. Puede unir a las personas ante la adversidad. Estamos aquí para entender las complejidades de nuestra historia. Lección 17. Soñar en grande. Vivir en una casa de muñecas sería peligroso, pero piensa en las cosas que podrías hacer. Eso es cierto, podrías organizar fiestas de té con muebles pequeños. Exactamente. E imagina todas las divertidas posibilidades de decoración. Lo puedo ver ahora. Pinturas en miniatura en las paredes.
Y plantas diminutas por todas partes. Se sentiría como en un cuento de hadas. ¿Qué hay de la cocina? La cocina de una casa de muñecas sería adorable. Sí, hornear pasteles y galletas en miniatura sería una experiencia deliciosa. Me pregunto cómo sería un horno pequeño. Probablemente muy lindo. Definitivamente sería una aventura culinaria única. Hablando de algo único, ¿qué hay de vivir en una casa en un árbol? Una casa en un árbol sería increíble. Imagina la vista desde ahí arriba. Sí, puedes sentir que estás en tu pequeño mundo. Además, estaría rodeado de naturaleza. Eso suena refrescante. Ya puedo imaginarme el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas. Sería una escapada perfecta de la ciudad. Y podrías tener una escalera de cuerda para una entrada divertida. Eso suena emocionante. Tendría que practicar mis habilidades de escalada. Definitivamente te mantendría activo y aventurero. Estamos aquí para soñar en grande y explorar espacios de vida creativos. Lección 18. Comprando comestibles juntos. Necesito un paquete de pasta para cenar. Claro. Me aseguraré de conseguirlos también. ¿Qué tipo de pasta prefieres? Me encanta el penne. Sostiene muy bien la salsa. Penne es una gran elección, pero estaba pensando en espaguetis. Los espaguetis son clásicos. ¿Quizás podamos usar ambos? Suena como una idea divertida. Una mezcla de pasta podría ser interesante. Exactamente. Añadirá variedad a nuestra comida. ¿Deberíamos añadir también verduras frescas? Sí. Las verduras frescas realzarán los sabores a la perfección. Estoy pensando en pimientos y espinacas. ¿Qué opinas? Son perfectos. Añadirán color y nutrición. También voy a por ajo y cebolla. Genial. El ajo siempre realza el sabor de los platos de pasta. Lo hace. ¿Qué hay de una salsa? ¿Prefieres marinara o pesto? Soy fan del pesto. Es tan aromático y delicioso. Entonces es pesto. No olvidemos el queso como cobertura. Sí. El parmesano rallado será el toque final perfecto. Vamos a crear una comida maravillosa juntos. No puedo esperar. Cocinar contigo siempre es un placer. Brindemos por una deliciosa cena y una gran compañía.